Buenos días, buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Jesús. Para mí es un privilegio poderte traer la palabra de Dios en esta hora. Nos habla Dios, dos cosas nos pide Dios. Honrar, dice, al Señor es odiar el mal. Proverbios capítulo 37 dice el Señor, dos cosas nos pide en esta tarde. Dos cosas nos pide Dios a ti y a mí. Dice, no me las niegue mientras vivas. Aléjate de mí, de la falsedad y mentira. Palabra de Dios. Ustedes conocen personas falsas y mentirosos. Dice la palabra de Dios esta mañana. Dos cosas nos pide: alejarlos de la falsedad y la mentira que vivimos. Dos cosas pide Dios en nuestra vida. Yo no sé si conocemos personas, somos personas falsas y mentirosos. Es cuando nosotros no somos sinceros con nosotros mismos. El Señor nos dice en esta palabra, en esta tarde, en esta mañana, dos cosas nos pide Dios: alejarlos de la falsedad y de la mentira que vivimos en este mundo. La persona falsa es aquella persona que no es sincera contigo mismo. Es aquella persona que no hace el bien, no que siempre hace lo malo. Dos cosas, dice el Señor, nos pide: no me las niegue mientras viva. Aléjate de mí, de la falsedad y mentira. Persona falsa es aquella que mete una puñalada por atrás, que te habla bonito y después te traiciona. La persona mentirosa es la que siempre anda mintiendo toda la vida. El Señor dice, dos cosas nos pide en este día: aléjate de la falsedad y mentira. Ahora esta palabra me la cojo para mí. Si yo llevo esa vida de ser falso y mentiroso, esa palabra de Dios es poderosa. Si tú la escuchas, puede cambiar tu vida. Si tú la escuchas, ya no puedes ser la persona mentirosa de ayer ni la persona falsa, traicionera. Persona falsa es aquella persona que no es sincero con uno mismo. Por eso el Señor claramente nos habla en esta tarde. Honrar al Señor, dice, es odiar el mal. Honrar a Dios es decir, respetar a Dios, no hacer lo malo porque estoy ofendiendo a un Dios que existe a través de mi persona, un Dios que es real, vivo a través de mí mismo, porque soy hechura de Dios y Dios lo sabe todo. Por eso en esta mañana nos dice, dos cosas te pide: ser falso y mentiroso. Dejemos de vivir en la mentira y comencemos a honrar al Señor. Comencemos a vivir en la verdad de Dios. Queridos hermanos, esta palabra es real. Trayéndote la palabra de Dios de aquí del Bronx, de la calle. Son dones que el Señor presta y si yo no lo ejerzo, pues me los quita. Por eso te tengo que predicar la verdad de Dios. Lo que Dios es, lo que Dios hizo por ti y por mí, que vino a dar la vida por ti y por mí para salvarnos en Jesús. Ese Dios que es real, ese Dios que no está muerto, ese Dios vivo en la humanidad, ese Dios que existe, que es real, te hablamos, para que tú y yo podamos encontrar la paz en Él. Pero dice, dos cosas nos pide: dejar la mentira y ser falsos con nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Comencemos a amarnos unos a los otros como Él nos amó. Comencemos a dar la vida por otra persona. Dos cosas pide el Señor en esta tarde, en esta mañana: no ser falso y mentiroso, dice la palabra de Dios. Esa palabra yo me la aplico para mí, si todavía llevo esa vida de ser falso y mentiroso, como dice la palabra de Dios, para poder encontrar esa paz, ese gozo que da Cristo Jesús. Poder gritarle al mundo para que se contagien de la alegría, de esa paz que da Dios. Para que ya el diablo no los haga sufrir cuando caigan en depresión, cuando roban, cuando matan, cuando se burlan, cuando odian, cuando mienten y son falsos con uno mismo. Que comencemos a conocer a Dios, ese Dios que vino a salvarnos, que vino a dar la vida por ti y por mí. Ese Dios que fue tan bueno, que vino a dar su propia vida por ti y por mí. Pero en esta mañana dice, dos cosas pide el Señor. Proverbios 37 dice, dos cosas te he pedido: no me las niegues mientras vivas.
Aléjate de la falsedad y mentira. Ser falso y mentiroso, dice el Señor. Comencemos a vivir en la verdad. Comencemos a ser sinceros con otro mismo. La falsedad es que tú le muestres una cara a tu amigo y al rato la apuñales por atrás. Es una persona falso y mentiroso. La palabra de Dios nos habla claramente en esta hora. Si yo llevo esa vida de ser mentiroso y falso, tengo que comenzar a cambiar mi vida, porque si no el diablo me va a destruir, me va a robar la paz que tiene Dios para mí en Jesús. El diablo vino a eso, a matar, a destrozar, a burlarse, a mentir y a destrozar a los hijos de Dios y a ser los hijos de Él. Por eso que el mundo no encuentra la paz, y el que la encuentra grita al mundo para que pueda contagiarse. Con una palabra puede cambiar la vida, una palabra puede cambiar la mente, que es lo que necesitamos cambiar, en la mente, para sanar el alma, sanar el corazón, aquel corazón de odio, aquel corazón de piedra. El Señor lo convierte en un corazón de carne. Acércate al Señor, acércate a Dios, que Dios está vivo, Dios está cerca de ti y de mí. Tú eres hechura de Dios, por eso que Dios te ama. Dios vino a dar la vida por ti y por mí, Jesús, para poderlo conocer claramente. El mismo Jesús, Dios Hijo. Por eso vino Dios Padre, vino en esa mujer que lo amaba y lo respetaba, que se llama la Virgen María, esa mujer que nos trajo a Dios. También tú lleva a Dios en el Espíritu Santo a otras personas que lo necesiten, aquellas personas que el diablo se está ganando, aquellas personas que no encuentran paz, aquellas personas que pasan solo hablando de otra persona y no pueden hablar qué grande eres tú, Señor. No pueden hablar de ti, no, que solo pasan hablando de chismosería de otra persona. Lamentablemente así vive el mundo, hablando del otro, matando con la boca otro hijo de Dios. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Por eso Dios vino a salvarnos en Jesús. Esta palabra, aplícatela en esta tarde, en esta mañana, para que Dios pueda entrar a tu vida, para que Dios venga a encontrar la paz que no te la da nadie. El diablo vino a robar la paz de Dios. Por eso en esta tarde, en esta mañana, Dios nos habla en su palabra. Dos cosas nos pide el Señor. Honrar al Señor, dice la palabra de Dios, es honrar el mal. Capítulo Proverbios dice honrar a Dios, es decir, respetar a Dios, es odiar el mal. Queridos hermanos, que esta palabra de Dios podamos cumplirla y ejercer cada día en nuestra vida, para encontrar esa paz que Dios tiene para nosotros, ese amor que Dios tiene. Dios te bendiga. Dios tiene dos cosas, nos pide Dios: ser falso y mentiroso, dice. Honrar a Dios es honrar el mal. Honrar al Señor es apartarlos del mal. Comenzar a ser sinceros con nosotros mismos para encontrar la grandeza de Dios. Hermano, Dios lo bendiga. Predicando esa verdad de Dios, porque tenemos que gritar al mundo que hay un Dios que nos da la paz, pero nos pide dos cosas, dice el Señor en Proverbios 37. Dos cosas te las pido mientras vivas, no me las niegues. Aléjate de la falsedad y mentira. Eso es lo que vive el mundo, es lo que vivimos, falsos y mentirosos. Honrar al Señor, dice, es odiar el mal. Comencemos a odiar el mal, es no practicando lo malo, ¿verdad? Comenzando a hacer el bien, para poder nuestra vida que tenga un cambio y una alegría. Por eso, queridos hermanos, que esta bendita palabra del Señor nos enseña en esta mañana, que comencemos a respetar a Dios. Respetar a Dios, dice, odiar el mal. Odiar el mal es apartarse de lo malo, apartarse de los malos caminos que andamos llevando. Comencemos a escuchar la voz de Dios. Dios nos llama. Dios no quiere que nos perdamos. Dios te ama a ti y a mí, que Él vino a salvarnos en Jesús. Él vino a dar la vida por ti y por mí. Aquel Dios que tanto nos amó, ese Dios que fue tan bueno, que vino a dar la vida por ti y por mí, Jesús, para poderlo conocer. Pero claramente nos dice, honrar a Dios es apartarlo del mal. Yo me pregunto si yo sigo siempre haciendo el mal cada día, con mi boca, con mi mente, con mis palabras y mal comportamiento diariamente. Entonces
todavía yo no respeto a Dios. Todavía yo no puedo decir que yo amo a Dios porque todavía en mi vida no hay un respeto. Todavía no me aparto del mal. Sigo en los malos caminos, en los malos pensamientos. Por eso odiar a hermana Nora, Dios la bendiga. Doris, no se aleje, venga conmigo. Me está escuchando y se va corriendo, hermana. ¿Qué le pasa? Venga para acá. Venga a dar testimonio de ese Dios que es real, de ese Dios que gritamos al mundo. No los hagamos los que no vemos. Estemos acompañando a otro hermano porque Dios nos mandó en dos en dos. Ese Dios que vive, ese Dios que es real, estoy compartiendo al mundo. Dice la palabra de Dios. En esta mañana, honrar al Dios es apartarse del mal, ¿verdad? Entonces dice, nos pide dos cosas mientras vivamos. Aléjate de la falsedad y mentira. Es lo que vivimos en el mundo, mentirosos. Vivimos en la falsedad. Creemos que amamos a Dios y todavía tenemos vergüenza de Él. Todavía sentimos el diablo que nos pone la vergüenza. No queremos gritar al mundo de que Dios es real. Dios vive. La consecuencia del pecado es cuando nosotros seguimos haciendo el mal. Cuando nosotros seguimos practicando lo malo. Se apodera entonces ya no Dios en nuestra vida, sino el mismo diablo que viene a nuestra vida. Por eso dice, honrar al Señor es odiar el mal. Es decir, respetar a Dios, yo tengo que apartarme todo lo malo. ¿Verdad? Aquí está nuestra hermana Dinora, que está en nuestro grupo carismático también. Aquí estaba, sí. Se me iba escapando, pero la llamé. Yo sé que me había escuchado, pero mejor se iba haciendo ahí. Pero aquí está conmigo, gracias al Señor. Sí, claro. Entonces, estamos proclamando a un Dios que es real, un Dios vivo, un Dios que vino a dar la vida por ti y por mí, que vino a hacerse hijo por ti y por mí. Ese Dios que nos trajo mamita María, ese Dios también como nuestra Madre Santísima nos trajo a Dios. Ahora también te toca a ti y a mí llevar a Dios en el Espíritu Santo a otras personas que lo necesitan, como la Virgen María nos trajo a Dios en Jesús. Tú y yo podemos llevar a Dios también en el Espíritu Santo a otras personas que lo necesitan. Mejor hacerlos amigos de esa mujer que nos enseñó a amar a Dios, esa mujer que nos trajo a Dios, de esa mujer que sí en verdad respetaba a Dios. El mundo la odia, el mundo no sabe la sabiduría humana. ¿Cómo puede llegar a la sabiduría de Dios si se están metiendo nada más con la elegida, con la Madre de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Cómo puede meterse con la Madre de Dios? ¿Cómo podemos meterlos con esa mujer que nos trajo a Dios en Jesús? Esa mujer que en verdad nos enseñó a amar a Dios. Esa mujer para que también Dios pueda llegar a nuestra vida en el Espíritu Santo y poder llevar a las personas a través del Espíritu Santo. También tú y yo estamos llamados para seguir el ejemplo de ella, para amarla y respetarla, no al maltratarla, porque el mundo no tiene la sabiduría de Dios, sabiduría humana, se hace enemigo nada más de la Madre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso con estas palabras te dejamos, queridos hermanos, comencemos a odiar el mal si honramos a Dios, dice la palabra de Dios. Bendito sea, Señor. Si amamos a Dios, tenemos que escuchar las dos palabras que nos pide: la falsedad y la mentira. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, amarnos unos a los otros, como nos amó Jesús, como nos amó la Virgen María, que nos trajo a Dios en Jesús. Que Dios me lo bendiga, Dios los ama. Terminamos con la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu santa voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No los dejes caer en las tentaciones, líbranos de todos los males. Amén. A ti, Madre Santísima, también, la que nos enseñaste, la que nos trajiste a Dios. También el mismo saludo bíblico que está en el Evangelio de San Lucas nos dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga, transmitiendo esta palabra de Dios aquí en la calle con la hermana Doris, aquí del grupo carismático, aquí en Nueva York, en el Bronx. Su amigo y hermano Manuel González, hermana Doris, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias.